José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Este mensaje se trata precisamente de eso, de qué significa que Cristo sea Dios con nosotros. Ese texto en Mateo hace referencia a la profecía que se encuentra en Isaías 7, 14, creo, ¿sí? Isaías 7, 14, donde dice: he aquí una virgen concebirá y dará luz a un hijo y se le llamará a Emmanuel. ¿Ok? Y en el tiempo en que Cristo nació, era un tiempo de mucha anticipación. Se esperaba al Mesías. Era un tiempo donde había muchas personas declarándose Mesías, ¿no? Y siendo expuestos como fraudes. Era un tiempo donde había mucho fervor en el pueblo judío, había mucho celo en el pueblo judío. ¿Por qué? Porque estaban bajo el dominio del Imperio Romano. Hubieron muchas rebeliones, ¿no? Por el pueblo antes de Jesús y después de Jesús. La más grande culminó en la destrucción de Jerusalén en el año 70 por el ejército romano. Ese es el tiempo al que nació Jesús. Y es importante entender esto porque es importante para poder ver a todo lo largo de las Escrituras, ¿no? Cómo es que está siendo formada esta imagen que nos da, que eventualmente se convierte en Cristo, en Jesús, que es Dios con nosotros, ¿no? En nuestro Emmanuel, ¿verdad? Y empieza, no les voy a dar un sermón acerca de toda la profecía, hay muchísimas profecías, pero simplemente para darles lugares donde buscar, ¿no? Desde Génesis 3:15 podemos ver que dice que Dios pondrá enemistad entre ti, refiriéndose a la serpiente, y a la mujer, ¿no? Ella, en inglés es seed, ¿no? Sí, la semilla, ¿no? La semilla de la mujer pisoteará a la serpiente y la serpiente le morderá el carcañal, ¿no? Es interesante que utiliza esa palabra, ¿no? Semilla de la mujer. Normalmente no pensamos en semilla como de la mujer, sino del hombre, ¿verdad? También lo vimos en Isaías 7:14 ya, ¿no? Que hay una profecía mesiánica. En Génesis 49, del 10 al 12, hay una profecía que Jacob está dando sobre todos sus hijos y llega a Judá, a su hijo Judá, y de él profetiza que de él saldrá el Mesías, que reinará, ¿verdad? En Miqueas 5, del 1 al 4, hay una profecía de que el Señor va a venir de Belén. En Daniel 9, y esta es una de las más importantes, en Daniel 9, del 24 al 27, es la profecía famosa de las 70 semanas, ¿verdad? Y en ella, Daniel nos da exactamente, o casi exactamente, el tiempo en donde vendrá el Mesías. Pero si van a través de todo el Antiguo Testamento, hay alusiones a Cristo, profecías de cómo será, profecías de cómo vendrá, ¿verdad? Y algunas parecen contradecirse, porque en unas viene en gloria y poder, y en otras viene humilde, humillado, despojado de esa gloria, ¿verdad?
Y esto causó gran consternación a través de los siglos para los escribas hebreos, ¿no? Para los escribas judíos, que no sabían qué hacer. Una de las teorías era que eran dos Mesías. Uno sería humillado y el otro sería un gran guerrero que vendría en gloria, ¿no? Porque no sabían cómo hacer que tuviera coherencia estas diferentes maneras de ver al Mesías. Quiero que veamos específicamente una ampliación, una expansión de lo que significa Emmanuel en Isaías. Y eso se encuentra en Isaías 9. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Voy a parar ahí. Zabulón y Neftalí estaban en la frontera de Israel. Eran los primeros pueblos en ser atacados cada vez que Israel era invadida por sus enemigos. Eran los pueblos que más sufrían, ¿no? De todo el pueblo de Israel. Eran los pueblos que más sufrían de estos ataques, ¿no? Especialmente de los asirios. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como el día de Madián. Eso se refiere a Gedeón, el momento donde ellos obtienen esa gran victoria, ¿no? Contra otros agresores. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero. Ahí tiene una coma, pero en realidad debe ser junto, admirable consejero. ¿Okay? Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Okay. Voy a enfocarme en eso que dice, en estos títulos que utiliza, ¿no? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ok, no quiero alargarme mucho, vamos a empezar inmediatamente. Quiero que veamos primero, ¿no? desde el comienzo, que hay un contraste entre un pueblo que ha estado pasando por angustia, un pueblo que ha estado pasando por juicio, un pueblo que ha estado siendo juzgado una y otra vez por causa de reyes corruptos. ¿Ok? Y la venida de un rey que pondrá fin a todo eso. ¿Verdad? Ese es el contraste desde el versículo 1 hasta el versículo 7. ¿No? Si van al versículo 1, ¿qué es lo que dice? Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Vemos este contraste que existe, ¿verdad? Este contraste que existe entre la angustia que han causado los reyes corruptos y el rey que vendrá, que pondrá fin a toda esa angustia. Y él se llamará admirable consejero. ¿Qué significa que se llame admirable consejero? Una de las primeras cosas que significa es que él y solo él tiene la intimidad del consejo de Dios. ¿Ok? Esto es importante que entendamos. Él y solo él tiene esa intimidad. En Mateo 11:27 Cristo dijo: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Él constantemente nos estaba recordando de quién han venido sus enseñanzas. ¿Verdad? ¿De dónde salieron?
todo lo que yo tengo, mi Padre me ha dado. Todo esto que les doy, mi Padre me lo ha dado. Yo no digo nada, sino lo que se me ha revelado, que me ha sido revelado por mi Padre. Él nos está acordando constantemente de esto. Él está en la intimidad del consejo de su Padre. Él recibe de su Padre todo lo que debe decir. Él recibe de su Padre todo lo que debe enseñar acerca de sí mismo y acerca del Padre. Y algunas veces queda callado. ¿Verdad? Eso es lo primero que significa. En Juan 1:18 dice el evangelista: a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Esa es la otra parte. Cristo es el que nos revela a Dios. Cristo es el quien nos aconseja de Dios. El quien nos enseña quién es Dios, cómo es Dios. ¿No? Él también es consejero para con los hombres en ese sentido de ser maestro. En Juan 8:12 dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Comparen eso con Isaías 9:2, que lo acabamos de leer. ¿No? El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Cristo es el que ilumina lo que Dios hace, lo que Dios está haciendo, ¿verdad? Él es el que nos trae de las tinieblas de la falta de comprensión, de la falta de entendimiento, el que ilumina nuestra forma de ver a Dios, de cómo Él quiere que seamos, de cómo Él quiere que estemos formados. Pero a la vez, Él es la forma a la que nos están a la que el Espíritu nos está conformando, ¿verdad? Ok, so Él es consejero en ese sentido. En Él está toda sabiduría de Dios para el ser humano. En 1 Corintios 1:24 dice: mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Verdad? Y en Colosenses 2:3, en quien está, o sea, en Cristo, está escondido todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Cuántas veces he oído? Ya no sé, hay varios hermanos que me han dicho a través del tiempo, ¿no? Yo no entiendo esto, no hay manera de que lo entienda, esto es demasiado complicado, no sé suficiente. ¿Cómo puedo compartir con alguien si no tengo mucho que decir? No puedo predicar, no puedo evangelizar, no puedo esto y lo otro y no sé qué más, ¿no? Nos sentimos muchas veces incapacitados y no confiamos en Dios de que Él tiene toda la posibilidad en el mundo de capacitarnos, de darnos inteligencia que nos falta, de darnos sabiduría que nos falta, ¿verdad? Yo no estoy aquí parado porque sé mucho, o porque entiendo mucho, o porque soy muy sabio. Estoy aquí parado, si por alguna razón, ¿no? Estoy aquí parado y puedo compartir estas cosas con ustedes, porque tomo el tiempo necesario para tratar de entender a Dios en Cristo Jesús, para tratar de entender la persona de Jesús, ¿okay? Para poder entonces informar, para poder tener una mejor vida de oración, para poder decirle al Espíritu Santo cuando estás orando: hazme como Él. Yo quiero ser como Él, confórmame a la imagen de Él. Si no sabes quién es Él, ¿qué estás pidiendo? No sabes lo que estás pidiendo. ¿Serás un adorador en espíritu y en verdad sin saber la verdad? ¿Podrás comunicarle a alguien un mensaje de salvación sin entender por qué la salvación es necesaria? ¿Sí me entienden? ¿Están entendiendo? Es necesario entender
y en Cristo están los tesoros de toda sabiduría humana. Y no solamente eso, te abre el entendimiento a muchísimas otras cosas. Una de las ventajas que yo he tenido muchas veces, que otras personas no tienen cuando estoy en algún seminario, en alguna clase o algo así, es que no solamente puedo leer lo que los demás dicen, pero puedo interpretar y ir un poco más allá. ¿Por qué? Porque estoy acostumbrado a hacer lo mismo con la Escritura. Estoy acostumbrado a buscar a Cristo en la Escritura, ¿verdad? No estoy acostumbrado a simplemente quedarme en la superficie y decir, ok, esto sí se trata de, no sé, Jesús calmó la tormenta, por lo tanto, se trata del poder de Jesús. Sí, pero ir un poco más profundo, ¿verdad? Podemos ver muchísimos otros significados, muchísimas otras interpretaciones, ¿verdad? Y cuando llevamos esas herramientas que aprendes en la Biblia, las llevamos a otra parte, también puedes de manera similar encontrar mucho conocimiento, mucha sabiduría. ¿Ok? Bueno, si usted desea ser sabio o tener entendimiento, Cristo es la respuesta. Y es necesario que entendamos esto y que lo tomemos a Él en serio cuando Él dice, cuando el profeta dice que es admirable consejero. Ok. ¿Qué más dice? Dice Cristo es Dios fuerte y Padre eterno. Eso los voy a unir, porque son títulos de igualdad con Dios. La deidad de Cristo es el tema de conversación teológico más influyente en toda la historia, desde el principio de la iglesia, ¿no? En los primeros 4 o 5 siglos de la iglesia, lo único que se hablaba prácticamente era acerca de eso. Y todavía hay personas que lo disputan. Pero si vamos a la Biblia, inmediatamente podemos ver que salta de las páginas, ¿verdad? Que salta de cada verso que habla de Dios o de cada verso que habla del Mesías. En Isaías 42, del 1 al 8, dice, yo Jehová, este es mi nombre, y mi gloria no daré a otro, ¿no? Refiriéndose al Mesías. Así que, ¿qué es lo que está diciendo? Yo Jehová, hablando del Mesías, yo Jehová no daré mi gloria a otro, pero está hablando, diciendo que el Mesías participará en esa gloria, ¿verdad? O sea, está diciendo en esencia, ese Mesías y yo somos uno, porque yo no doy mi gloria a otro, ¿verdad? Si yo no comparto mi gloria y comparto mi gloria con el Mesías soy yo. El Mesías soy yo. Juan 1, todos sabemos cómo empieza, pero empezando en el versículo 3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas, hablando de Jesús. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Acuérdense de Isaías 9, 2 de nuevo. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En Colosenses 1, del 15 al 19 dice, Él, o sea Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo Él tenga preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, toda plenitud, y ahí es plenitud de la deidad, ¿verdad? O sea que en Él habitó Dios, y le complació a Dios habitar en Él enteramente. Amén.
Hay muchísimos otros textos que podría utilizar, ¿no? Primera de Corintios 8, 6 dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. Utiliza el mismo lenguaje. Primero utiliza el lenguaje de Dios y después utiliza el lenguaje de Cristo, ¿verdad? Y nosotros por medio de Él. ¿Qué implica que Emmanuel signifique Dios fuerte y Padre eterno? Solamente Dios, y quiero que escuchen esto, esta es la parte más teológica de todo lo que voy a decir. Solamente Dios, ¿ok?, hecho carne, puede salvar y redimir a la humanidad. Si fuera un hombre más, ¿no? Todos los días hay hombres muriendo. Que muriera un hombre más no significaría nada. ¿Ok? Todos los días hay hombres muriendo. Que muriera un ángel, ¿no? Tampoco significaría nada. Para redimir la humanidad, Dios tenía que hacerse parte de la humanidad y pagar el precio que la humanidad tenía que pagar. La simiente de la mujer, ¿verdad? ¿Se acuerdan en Génesis 3:15? ¿Verdad? Es absolutamente necesario que esto ocurriera. Y en esto es importante que veamos a Cristo en el otro aspecto también. Dice Dios fuerte y Padre eterno. Cuando habla de fortaleza y Dios fuerte, ¿no? Vemos solamente la parte de Dios, El Gibor en hebreo, ¿no? Dios fuerte. La parte de fuerza, de fortaleza, se refiere, no está haciendo referencia necesariamente a Dios como todopoderoso, sino haciendo referencia al poderío humano o a un sentido de victoria militar. ¿Ok? O sea, está haciendo referencia a una parte humana. Él es Dios, verdaderamente Dios, pero también es verdaderamente humano. Es más, es el único humano perfecto. Porque si ustedes se acuerdan a Génesis, el ser humano es hecho ¿a qué? Imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace el pecado? Corrompe esa imagen y semejanza, ¿verdad? Si él hereda esa corrupción, esa maldición a través de Adán, entonces la imagen que él da, que él refleja de Dios, también es corrompida, también es corrupta. Pero como él no tiene él no fue engendrado de esa manera, ¿verdad? Fue engendrado por el Espíritu Santo. Él es la imagen perfecta de Dios. Él es lo que Dios quiso crear desde el principio en la humanidad. Y esto lo vemos también a través de su vida. Él es el único ser humano en toda la historia que ha sido perfectamente humano. Porque un humano que es perfectamente humano es un humano que refleja esa imagen. Ese ser humano vive la ley de Dios. Ese ser humano cumple y es obediente en todo a Dios. Ese ser humano da gloria y honra con su vida perfectamente a Dios. Ese ser humano vive en obediencia como tú y como yo no podemos vivir. Eso es lo que significa que Cristo sea verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. No es que Él es 50% Dios y 50% hombre. No. Él es 100% Dios
y 100% hombre. Él es más humano que tú y que yo. También, como dice Padre Eterno, es Padre de una nueva humanidad, ¿verdad? Una humanidad que es eterna. En Juan 3, Jesús está hablando con Nicodemo, ¿no? Viene ese pasaje famoso de es necesario nacer de nuevo, ¿verdad? Los que han nacido en Cristo han nacido a una nueva humanidad, a esa humanidad que es perfecta, que Él ha perfeccionado en sí mismo, ¿verdad? Los que han nacido en Cristo son herencia nueva, de una nueva humanidad, de una humanidad regenerada, de una humanidad hecha totalmente desde el comienzo. Finalmente, vamos a llegar al último punto. Cristo es el príncipe de paz. Hay un aspecto profético acerca del príncipe de paz, ¿no? Que se trata del gobierno como tal, que es un gobierno marcado por paz, ¿no? Estamos esperando el gobierno de Cristo. El gobierno de Cristo es un gobierno que viene y es un gobierno justo. Es un gobierno donde no habrá guerra. ¿Qué es lo que dice Miqueas 4? Dice, no alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. ¿Okay? Eso es parte de lo que estamos esperando. Pero parte de lo que ya está aquí de ese gobierno. Vamos a verlo. La paz que Él traerá a todas las naciones. La paz que Él traerá a toda la tierra ya está con nosotros. Isaías 53. Voy a empezar desde el versículo 3. No, desde el 2, perdón. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y miren ahora, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ese verso 2, donde dice, y no hay parecer en él ni hermosura, les quería añadir una pequeña nota. Yo he estado buscando en casi todos los comentarios, ¿no? Que se pueda buscar, y no he encontrado nada acerca de ese versículo que me dé satisfacción, ¿no? Pero se me ocurrió pensar, esta es una profecía de un rey que ha de venir, contrastado con el rey David, ¿verdad? En la línea de David, ¿quiénes son los primeros reyes de Israel? Saúl y David. ¿Cómo describe Samuel a Saúl y a David? Hermosos, ¿verdad? De hermoso parecer. Es más, es parte del requisito, ¿no? Que utiliza Samuel. Primero para hablar de Saúl, y después cuando está mirando a los hermanos mayores de David, ¿verdad? Está viendo que son grandes, apuestos, son fuertes, ¿no? De hermoso parecer. Sin embargo, de Jesús nos dice, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos, ¿verdad? Y me parece, esto es parte de toda la narrativa. Vemos el pesebre algunas veces y vemos al bebé y hablamos de,
es Dios, es un rey, nació en un pesebre, no nació en un palacio. Hablamos de esas cosas, ¿verdad? Y no vemos, para mí, el mensaje de ese texto. Lo podemos encontrar en Filipenses 2:7, ¿no? Donde dice, se despojó de sí mismo. ¿De qué se despojó? Se despojó de gloria, se despojó de poder, de privilegio. Todo lo que era de Él. Todo lo que era de Él, ¿verdad? Se despojó de todo, se despojó de palacio, se despojó de trono, se despojó de un lecho para su propia madre, ¿no? Se despojó de todas esas cosas. Se despojó al punto de que no vino como un hombre ya adulto, sino como un bebé necesitado, ¿verdad? Vulnerable. Vino de todas esas formas. Ahora, veamos lo que dice el texto al que quiero llegar, que es el versículo 5. Otra cosa, otro dato, otro dato, y este es el último. Antes de la venida de Cristo, la tradición judía hablaba del capítulo 53, ¿no? Como un capítulo mesiánico. Después de la venida de Cristo, hablan de este capítulo como si el sirviente de Dios, el sirviente que sufre, es el pueblo de Israel. Ajá, sí. Pero esa es una nueva y moderna interpretación, no es una interpretación tradicional judía. La interpretación tradicional judía era ver a este sirviente como el Mesías, ¿verdad? Pero bueno, ahí se los dejo. El versículo 5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. La paz que Cristo nos ha traído es paz con Dios, y es una paz eterna. Es paz en Cristo. Que dice Efesios 2, 4 y 5, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Vemos al bebé en el pesebre y pensamos, es una buena noticia, es una gran noticia. Y sí, es cierto, es una gran noticia. Pero ¿por qué es necesario? ¿Por qué es necesario? Pensamos en la Navidad como un tiempo de buena voluntad para con los hombres. No pensamos en la Navidad con el aspecto que nos da la palabra de la ira de Dios. ¿Por qué es necesario ese bebé? ¿Por qué es necesario? Les pregunto, en serio. Sí, para salvarnos. ¿Para salvarnos de qué? De la ira de Dios. La ira de Dios. Ese bebé es una ofrenda de paz. Es una ofrenda de paz con un Dios que odia el pecado. Un Dios que es justo. Un Dios que no va a dejar pasar por alto quiénes somos y cómo hemos sido. Un Dios que no va a dejar pasar por alto que no somos una imagen perfecta de Él, creados imagen y semejanza, sino que una imagen corrupta. Todo eso para decir, cuando pensemos en la Navidad, cuando pensemos en el bebé, cuando pensemos en ese pesebre, en todas las cosas que ocurrieron, en todo lo que era necesario que ocurriera, el mensaje de la Navidad, el mensaje de Emmanuel, Dios con nosotros, ¿okay? Parte de ese mensaje es la ira de Dios necesitaba ser apaciguada, la ira de Dios necesitaba un castigo. Y Dios ofrece a ese niño, ¿verdad? Como adulto, pero ahí está. Nació para que Él lo ofreciera por nosotros.
por mí y por ti, por mis pecados, que son muchos, por tus pecados, que son muchos, lo ofreció. Y nos lo dio eternamente, ¿verdad? Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará a vosotros, a vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No solamente nos ha traído paz en el sentido de que ha pagado por nuestros pecados. No solamente nos ha traído paz en el sentido de que cuando éramos rebeldes, Él pagó por nuestras rebeliones. Nos ha traído paz. Es una paz que continúa, que persevera con nosotros, con el cristiano, que echa fuera todo temor. Jesús, anunciando su muerte en Juan 14:27, les dijo a sus discípulos, la paz os dejo, mi paz os doy, no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Es una paz que quita el temor. Es una paz que Dios va perfeccionando día tras día, que tú vayas entendiendo más de quién es Él, de por qué Él tuvo que venir y por qué Él tuvo que pagar y el precio que Él ha pagado y a quién ha comprado con ese precio. Toda sabiduría está en Cristo. Toda sabiduría está en Cristo. Nadie menos que Cristo podía ser ese bebé. Y Él nos ha traído paz. Y ha comprado esa paz con un gran precio. Y esa paz permanece en ustedes si ustedes están en Cristo. Y si están en Cristo, tienen la necesidad y el deseo de darle gloria y honra a Él. ¿Y cómo lo van a hacer? Conociendo más de Él. Señor y Padre de la gloria, te damos gracias este día. Te damos gracias porque podemos venir a ti, Señor. Porque tú un día tuviste gran misericordia y hiciste un acto de gran condescendencia y te hiciste carne. Y habitaste entre nosotros. Y viniste vulnerable, sin gloria, sin honra que te pertenecían. Viniste sin poder y viniste vulnerable. Y te hiciste como nosotros. Y creciste y viviste una vida perfecta en obediencia. Y pagaste el precio último, el precio más grande que podías pagar para comprar entre las personas de este mundo a un pueblo que tú harías santo, que tú conformarías a través de tu espíritu a tu imagen, que serían un reflejo perfecto de la santidad de tu Padre, quien es nuestro Padre por medio de la adopción que hemos recibido. Te damos gracias porque no somos dignos ni merecedores. Porque en nada merecemos lo que tú has hecho. En nada merecemos tu nacimiento, ni tu vida perfecta, ni tu muerte y resurrección, en la cual nos has dado vida. Y somos herederos de una nueva herencia, recreados a una nueva perfección, hechos una humanidad diferente, una nueva creación, la creación que Dios quiso desde el principio. Te damos gracias. Te damos gracias porque siendo lo que somos, tú compraste nuestra paz para con Dios. Tú fuiste nuestra propiciación para apaciguar su ira. Y en ti vemos reflejado perfectamente su gracia y su amor. En que aún siendo enemigos, tú viniste por nosotros.
En el santo nombre de Jesucristo oramos, te damos gracias